Gloria a Cristo, hermano. Gloria a su nombre, al que vive, al que reina. Siempre será un gozo, un privilegio y una bendición muy grande poder oír su palabra. Porque es lo único seguro, firme y estable que tenemos en esta vida. Gloria sea su nombre. Primera de Corintios habla de el orden divino, gloria a la alabanza. Qué bueno es saber que hay un orden. El orden del mundo, de la religión, mi orden o el orden divino. Si es de Dios debe ser perfecto, no hay dudas. El orden divino, ¿quién predicó? Pablo. Capítulo 15 se llama la resurrección. Aleluya. Por la resurrección dice la palabra. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. La resurrección. Cristo para esto fue a la cruz, para esto murió, resucitó y volvió a vivir, dice la palabra, para ser Señor. Para ser el gobernador, para reinar, para controlar. ¡Oh, aleluya! Eso nos da gozo, hermano, y expectativa. Capítulo 15, entonces, Cristo resucitó para gobernar. Versículo 25 dice Pablo, 1 Corintios 15, 25, porque es menester, dice la versión antigua. Es necesario. Esa palabra necesario. Es necesario que Él reine. Que el Señor únicamente reine. Hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¡Oh, aleluya! Cristo debe reinar. Y si Cristo está en el trono, también nosotros somos vencedores. El trono de Cristo, nuestro trono. La corona de Cristo, nuestra corona. La victoria de Cristo, nuestra victoria. Si Él reina, también nosotros como nueva creación reinamos. Es necesario, dice la palabra. Es menester. Esa palabra quiere decir, es imprescindible. ¿Entiende, hermano? Es imprescindible. Es adecuado. Es propio. Es correcto. Es lo que debe pasar. Y pasará. La palabra cuando dice es necesario quiere decir, esa es tu principal necesidad. Y uno puede decir, mi principal necesidad debe ser algo material, físico, familiar, personal. Tu principal necesidad, la principal necesidad de este mundo, la principal necesidad de la iglesia, la principal necesidad de mi vida. ¿Cuál es? Es necesario no solo que Él sea tu Salvador, que te auxilie cuando estás en problemas, sino que Él debe reinar, gobernar. Y en este tiempo, ¿cómo gobierna Él? ¿Cómo reina? ¿O dónde reina? Depende de un ungido, depende de la religión, depende de qué depende que Cristo pueda tener ese lugar de rey. Gloria y alabanza. Gloria sea su nombre. Cuando Cristo venga va a reinar sí o sí. Porque viene con gloria. Un resplandor muy grande. Hay un mensaje que habla de ese resplandor grande que es la gloria. Donde está la gracia, Cristo es Salvador. Únicamente donde está la gracia, Cristo salva. Fuera de la gracia no hay salvación. Cristo no salva a nadie. Esté en la religión que esté. Si no está la gracia, Cristo no salva a nadie. En la gracia Cristo es Salvador y en la gloria Cristo es Rey. ¿Para qué Dios nos dio Evangelio de gracia, Evangelio de gloria? Porque dice, yo quiero salvarte, pero quiero que también Cristo gobierne. Gobierne tu vida, controle tu vida, dirija tu vida. Porque el que gobierna, el que controla, debe tener capacidad. ¿Y quién más capaz que Cristo? Aunque el mundo diga, no, los hombres pueden gobernar el mundo.
a lo mejor esta, pero pueden. ¿Y qué vemos nosotros en la realidad? ¿Gobiernan bien el mundo? ¿Este mundo está bien? ¿Estará bien un día? ¿Cuándo? Cuando Cristo gobierne. Los hombres harán sus esfuerzos, harán todo lo que puedan, pero la condición del mundo no va a mejorar. ¿Entiende, hermano? Es necesario, imprescindible, corresponde, es adecuado que Cristo reine y reinará en el mundo. Tiene que reinar en la iglesia. ¿Y en qué iglesia? No es en tal denominación, sino donde está el mensaje. Si no está el mensaje, por más que todos tengan buena intención, por más que uno tenga la mejor intención, si no está el mensaje, Cristo no reina. ¿Entiende de qué depende, hermano nuestro? Tengo 50 años de creyente, no depende de eso. Puede tener 100 años de creyente. Solo y únicamente Cristo puede reinar donde está el Evangelio de la gloria. Y qué gozo es cuando está este mensaje. Oh, gloria sea su nombre. Porque Cristo tiene sus manos libres para obrar completamente. No solo en lo natural, que te va a bendecir materialmente, que te va a sanar físicamente, que te va a ayudar en todos los problemas naturales, sino que en lo espiritual también. Entonces, para introducir a lo que vamos a hablar, hablamos de 1 Corintios 15 a 25. Y luego pasamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo escribió al pueblo de Corinto. Y allí dice algo importante. Era Pablo el que tenía la mayor autoridad apostólica, ¿no es cierto? Una autoridad dentro del orden divino. Está Cristo y después vienen los apóstoles. Y él tenía autoridad. Tenía capacidad también. Pero él dice, versículo 24, no es que nosotros nos enseñoreamos de vuestra fe. Es importante que él aclaraba eso, ¿no es cierto? No es que nosotros nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que dice, colaboramos con vuestro gozo. Aleluya. Porque si está firme, establecido, es por la fe, dice ahí el versículo 24. Gloria sea su nombre. No es que nos enseñoreemos de vuestra fe. Pablo sabía de lo que estaba hablando. De hecho, lo veía. ¿Y dónde pasaba ese señorío religioso sobre los creyentes? ¿Dónde pasaba? Ahí en Corinto justamente ocurría. ¿Y por qué ocurría en Corinto? Si eran salvos, eran hijos de Dios, recibieron la gracia. Recibían diferentes mensajes, ¿no es cierto? Entonces la obediencia de ellos al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo, era limitado. Era una obediencia a Cristo incompleta. Eso es lo que le dice 2 Corintios 10:6. Que cuando vuestra obediencia sea completa, no a Pablo, no al hombre, sino al mensaje, bueno, entonces allí se experimentará ese reino. Pero mientras tanto Pablo aclara, nosotros no necesitamos enseñorearnos. En la gracia y gloria se habla así. En otro mensaje sí o sí ocurre. ¿Entiende, hermanos? Aun si estuviese la gracia, nada más ocurriría esa experiencia. Enseñorearse de la fe del creyente. Pablo, no somos señores, somos, ¿qué dice? Colaboradores. Ayudantes, ayudadores. Qué bueno es tomar ese lugar, colaborar, ayudar, trabajar, ¿no es cierto? Hay alguien que trabaja por tu gozo. ¿Entienden, hermanos? El enemigo no debe ser, ¿no es cierto? Él trabaja para que estemos mal. El mundo no debe trabajar para que estemos bien. No colabora, no ayuda, no hace nada para que estemos bien. El mundo todos los días hace algo para que estemos mal, ¿no es cierto? Pero acá dice, nosotros somos colaboradores de vuestro gozo. Así como Cristo es la verdadera vida, vida verdadera, así también están los que colaboran en el orden divino para vuestro gozo.
Que el gozo completo de los hermanos de Corinto, y aún el nuestro, depende de esos que colaboran, de esos que ayudan, de esos que trabajan juntamente con Cristo y bajo las órdenes de Cristo para que el creyente tenga verdadero gozo. Hay verdadera vida, verdadero gozo, verdadera fe. ¿Y dónde se va a experimentar? ¿Dónde se va a vivir? ¿Entienden, hermanos? ¿Dónde está el mensaje? ¿Qué es enseñorearse de la fe del creyente? ¿Qué es moneda corriente en la religión? Eso pasa todos los días. ¿Qué es enseñorearse del creyente o de la fe o de la vida espiritual del creyente? ¿Alguno tiene idea? Todo lo que no es gracia y gloria y proviene del hombre mismo, sus propios sentidos, su propio razonamiento, cuando quiere inculcar, enseñar o imponer, ese señorío de hombre nada más. Cuando viene la gracia y la gloria, esa es palabra de Dios. Es infalible, es perfecta. Cristo va a reinar sobre nuestras vidas si recibimos gracia y gloria. ¿Entienden, hermanos? Y Pablo sabía esto, entendía lo que era el señorío de Cristo, señorío del hombre. Nunca él habló de sí mismo, no le interesaba que los demás entiendan o comprendan su razonamiento, sus sentimientos, su manera de ser. Él quería solamente comunicar el mensaje. Gloria, aleluya, alabanza. Segunda de Corintios 1, ¿cómo se llama? Sacerdocio en movimiento, capítulo 1. El sacerdote ungido ofreciéndose a Dios voluntariamente, ofreciéndose como un sacrificio. ¿Entiende cómo era la vida de Pablo? Él se ofreció como un sacrificio a Dios, ¿no es cierto? Gloria y alabanza. Entonces, él no va a hacer semejante sacrificio y después va a equivocarse, ¿no es cierto?, de poner señorío, porque si él está haciendo ese esfuerzo, sacrificio para Dios, se ofrece voluntariamente a Dios el sacrificio, es porque espera recompensa, reconocimiento de Dios, que era lo principal para él. Por eso, 2 de Corintios, sacerdocio en movimiento, creyente cantando, orando, predicando. Y capítulo 1, el sacerdote ungido ofreciéndose en sacrificio voluntario. Que uno sintió, que Dios le dio el sentir. ¿Sabe que Dios da este sentir? Y si Dios no da, nadie lo tendría, ¿no es cierto? Y si Dios te da este sentir y está arraigado en tu corazón, ¿quién lo va a sacar? El ungido sacerdote ofreciéndose voluntariamente a Dios, dando su vida en sacrificio. Justamente este sacerdote dice: yo quiero trabajar, hacer esfuerzos, pero yo no hago sacrificios en vano. Yo no hago sacrificios en vano. Sacrificio en vano quiere decir trabajar, te sacrificar y no hay resultado o recompensa. Y si uno está, ¿cuándo se produce eso? Cuando uno está en el error. Así se esfuerce y ponga su ánimo y sus ganas, pero si está en el error no hay recompensa. La única forma que Dios recompense la vida rendida del creyente es si está en la verdad completa. Si quiere recompensa completa de parte de Dios, ¿no es cierto? Por eso qué importante es decir: yo no quiero hacer sacrificios en vano, sacrificios en ignorancia, sacrificios ignorantes, como que tiene una bolsa, ¿no es cierto? Y le llena pero nunca se llena porque el fondo está roto. Se cansa de meter cosas en la bolsa, y como tiene el fondo roto, entonces siempre está vacío. Sacrificios en vano, esfuerzos en vano. ¿Quién lo hace? Y todo aquel que está en error.
Vieron, eso es común. El 22 de mayo la Iglesia Católica les hace caminar a todos, hasta allá. Caminan mucho tiempo, ¿no es cierto? Frío, lluvia, barro, sacrificios. Dios va a recompensar eso. La Iglesia evangélica hace que los creyentes hagan obras en sacrificio, legalidad se llama, obras propias. Y hacen esfuerzo, hacen obras, se sacrifican ellos y su familia. Son inducidos, ¿no es cierto?, a eso. Y hacen grandes sacrificios. Pero Dios va a recompensar sacrificios en vano. Sacrificios en vano. Dios quiere sí que hagamos un esfuerzo para Él, sí o sí, pero debe ser basado en una verdad. Porque la recompensa no viene de la religión, no viene de los hombres, no viene del mundo, la recompensa viene de Dios. Y para que Dios recompense el esfuerzo debe ser dentro de su orden divino. ¡Oh, aleluya! Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre, hermanos. Qué bueno es este libro de 2 de Corintios, porque nos arroja mucha luz en medio de tanta ignorancia, de tanta confusión, de tantos razonamientos, de tantos sentimientos propios. Gracias al Padre que nos dio un mensaje completo, donde uno no necesita hablar lo que es de uno propio, ni sus mejores razonamientos, ni sus peores, nada. Dios no pide nada de mí, y nadie nos necesita tampoco. Lo que sí se necesita es el mensaje. Y ese mensaje, si está gracia y gloria, no importa si es hombre, si es mujer, no importa si es aquí o donde fuese, si está el mensaje, está la bendición completa. Y Cristo reina. Y si Cristo está reinando, está todo. La principal necesidad es necesario. La principal necesidad es, sí, que te salve del infierno, ya está bien, es bueno, por gracia. Pero la otra parte es que Él tiene que gobernar tu vida. ¿Para qué? Porque te conviene. La palabra donde dice es menester o necesario quiere decir conviene. Me conviene a mí, me conviene a cada uno. Que Cristo reine, que Cristo gobierne. Porque eso significa que todo estará en su orden, como debe ser. No será un desorden, un desastre, ¿no es cierto? Jueces 21-25 relata allá. Jueces siempre habla de la derrota de Israel, ¿no es cierto? Josué de los triunfos, jueces de la derrota, la causa, el motivo. ¿Por qué el pueblo de Dios siempre estaba vencido y derrotado? ¿Por qué siempre había luchas tribales? En vez de pelear contra el enemigo, luchas internas. ¿Por qué? Dice Jueces 21-25. En aquellos días, ya pasaron de aquellos días, mucho más de 3000 años, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo correcto, pero a sus propios ojos, no lo correcto a los ojos de Dios. Entonces, como no había rey en Israel, era un desastre, ¿no es cierto? No había una cabeza. Entonces había mucha situación que no era buena. En cambio, cuando gobernaba David, dice, Dios le dio 50, 40 años de paz a todo Israel. Cuando gobernaba Salomón, cuando gobernaba el juez Gedeón, dice, y por las victorias de ellos Dios dio muchos años de paz sobre Israel. Y si Cristo está reinando sobre este mundo, dará 1000 años de paz. Y si reina en mi corazón, me dará muchos años de paz. ¿De qué depende el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera vida? Es necesario, es imprescindible que Él reine. Ahora, Él no puede gobernar o reinar si no está su verdad. Él no puede reinar. Él no reina por obligación ni por imposición. Sería bueno, ¿no es cierto?,
pero Él no gobierna por imposición, ni usa astucia tampoco. No miente, no engaña. Solamente reina y gobierna donde uno permite toda la verdad. Si uno dice una parte de la verdad, bueno, allí no le da lugar a Cristo como gobernante. Y es necesario, corresponde, es adecuado. Es lo que debe suceder, gloria y alabanza. En el pueblo de Corinto, como la obediencia era media, o sea, no recibían todo el consejo de Pablo, entonces la experiencia, ¿cuál era? Segunda de Corintios mismo está hablando el apóstol Pablo, capítulo 11, versículo 20. Si Cristo no toma el gobierno, las riendas de mi vida, las riendas de la iglesia, ¿no es cierto?, corresponden ya también las riendas de este mundo. Si Cristo no controla, si Cristo no gobierna, ¿qué va a pasar? Si Cristo no es cabeza, otro va a ser cabeza, otro va a gobernar, otro va a señorear. Y que otro sea ese es el problema justamente. Decimos, este mundo está siendo gobernado por hombres, cada día peor, ¿no es cierto? Es así y será, y tiene posibilidad de arreglarse o mejorarse por sí mismo. No hay, ¿no es cierto? Solamente Cristo. Lo que les quiero decir, el problema de nuestra vida o de la iglesia o del mundo, el problema, el origen es espiritual. Y la salida es espiritual. El problema, lo que causó el desastre en el hombre, en el mundo, en la vida o en la iglesia, el que causó el problema, eso es algo espiritual, ¿no es cierto? Y la salida, la solución también es espiritual. La salida espiritual quiere decir que yo busco en su palabra, que le busco a Él. Dios reconoce dos hombres como cabeza federal sobre la raza humana. Por un lado, el primer hombre, Adán. Por lo que hizo ese hombre, dice, hizo caer a toda la raza humana. Lo que hizo ese hombre, hizo caer a toda la raza humana en una condición de desastre. Y por lo que hizo la otra cabeza, que se llama Jesucristo, Dios restaura la bendición completa. ¿Entiende cómo obra Dios, el que creó la tierra, los cielos y nuestra vida? Él reconoce dos cabezas. En Cristo tenemos todo. En el hombre en sí mismo no hay nada. Desastre nos causó. Eso que primero Adán era inocente, era justo, tenía buena intención, pero igual por medio de ese primer hombre, desastre nada más. Hay expectativa de que por ese hombre las cosas mejoren. Si fuese así, entonces Cristo no sería hombre, no vendría a este mundo. ¿Entienden, hermanos? Pero si se hizo hombre es porque no hay otra salida. No solo para este mundo, sino para tu vida, para nuestra vida. Es necesario que Él tenga la rienda de nuestra vida. Ese es nuestro mensaje, es lo que siempre vamos a hablar. Porque si Él no lo tiene, ¿qué dice 2 Corintios 11:20? Porque Pablo le habla a los hermanos de Corinto. Porque estás, dice, soportando, tolerando que alguien te esclavice. Y le habla al pueblo, a los hermanos de Corinto. Están soportando, dice, que alguien los ponga a servidumbre o esclavice, les quite lo vuestro, los devore, se exalta a sí mismo sobre vosotros y encima os hiere en la cara. Esa condición Pablo veía. ¿Y por medio de qué ellos hacían eso o sucedía eso? Que era la esclavitud del creyente, donde le despojaban al creyente, donde le lastimaban al creyente, donde tomaban señorío sobre el creyente. ¿Qué es lo que pasaba o cómo era? No se trataba de son buenas o malas personas. Se trataba de que no estaba el mensaje. Esa era la causa. 2 Corintios 11 se llama, ¿cómo? El sufrimiento del sacerdote. Pablo sufría realmente, no en vano, porque sería recompensado, pero
Le dolía ver al pueblo en esa condición. Porque el versículo 4 da la explicación. Dice, porque estás tolerando, dice, recibiendo, tolerando. Si alguno viene y te habla de Jesús, pero ese no es el Jesús que nosotros predicamos. Si viene, dice, otro con un espíritu, pero eso no es el espíritu que recibiste de nosotros. Si viene con otro evangelio, no el que nosotros predicamos, bien lo estás recibiendo, dice, bien lo estás tolerando, bien lo estás soportando, porque había que soportar, pero era otro evangelio, no el de Pablo. En el de Pablo es imposible que el hombre pueda tener lugar de cabeza. Cuando el hombre ocupa ese lugar, cuando hay error, hay ignorancia, ¿no es cierto? Hay confusión, hay oscuridad y tinieblas. Pero mientras esté el mensaje de Pablo, es imposible. Bien él dijo en Hechos 20, cuando se despedía el pueblo de Efeso, después de mi partida, pero mientras esté el mensaje, no. Después de mi partida habrá lugar para lo que sea. ¿Qué quiero decir? Que no alcanza con tu buena voluntad, no alcanza con tu sacrificio, con tus esfuerzos propios, y en general son en vano. No alcanza con nosotros mismos. Necesitamos que Cristo gobierne a través de su palabra. En la medida que reciba el mensaje completo, Cristo tendrá un lugar completo en mi vida. Ese ejemplo es para el mundo, para la iglesia y para nuestra vida. Y cuando Cristo esté gobernando, a mí las cosas serán como deben ser. Entienda, hay una sola puerta, una sola salida. El problema fue ocasionado por causa espiritual, el desastre total, y la salida no es por mi trabajo, por la suerte, por mi esfuerzo, por mi empeño. Por ahí no pasa la salida. Todas son puertas cerradas. La única puerta abierta que me dará la salida al problema es la puerta espiritual. Es la puerta espiritual, no hay otra. Y la puerta espiritual justamente es cuando uno da entrada al mensaje de Pablo. Estamos hablando de hermanos que vivieron hace 2000 años los corintios. Y Pablo dice, está soportando. Y si hoy miramos la cristiandad, están en la misma condición, peor. Y no se trata si eran buena gente, mala gente, buen carácter. No pasa por ahí, nunca pasó. Simplemente el error hace que el hombre gobierne, tome señorío, y en el error solamente se producen malos resultados. En la gracia y gloria, allí Cristo gobierna. ¿Entiende cómo obra Dios, hermanos? Cómo este mundo va a experimentar paz verdadera, gozo verdadero. ¿Por qué Cristo no reina? Porque está siendo manejado, gobernado, controlado, manipulado. Nos dice así la palabra, porque la condición esa, 2 Corintios 11, donde dice, está soportando que alguno esclavice, devore, quite, lastime, todo eso se ve en este tiempo. ¿Entiende, hermanos? ¿Y quién es la causante principal del desastre a nivel mundial? Apocalipsis dice, ¿no es cierto? Apocalipsis 17:1. Allí está hablando que es la Iglesia Católica, y dice, le dice el ángel, el mensajero, le dice a Juan, vení Juan, yo te voy a mostrar el juicio de la gran ramera. Quiere decir, muy infiel a Cristo, quiere decir, ¿no es cierto? Yo te voy a mostrar el juicio, el castigo de la gran ramera. Porque ella dice, está sentada. Siempre una mujer habla de una compañía, ¿no es cierto? La iglesia fiel, la esposa es una compañía fiel. Se simboliza por una mujer. Pero esta compañía es religiosa. Y dice, está sentada. Sentada como cuando dice nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, quiere decir que estamos sentados gobernando, en lugar de autoridad. Esta mujer dice, esta gente, quiere decir una compañía de gente religiosa, está gobernando sobre
las naciones. Está sentada sobre las naciones, dice. Vení, te voy a mostrar cómo esta compañía religiosa está gobernando, controlando la mente, la conciencia de la gente, cómo le está dominando. Y justamente eso vemos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros decimos la única palabra infalible es la palabra de Dios. Pero ellos tienen otras autoridades. Entonces, eso hace que la verdad no pueda prevalecer. Y dice allí, versículo 13, si alguno tiene puede leer, Apocalipsis 19, 17, versículo 13. ¿Qué dice? Estos tienen un consejo. El 3. Apocalipsis 17:3, nivel de bones. 17, Apocalipsis 17, hermano, versículo 13. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Estos tienen un propósito. Tener ese dominio sobre la gente, y ellos darán autoridad, dice, potestad ¿a quién? A ese que está contra Cristo. Entiende cuál es el trabajo del error. Tener sometida a la gente para ponerle bajo de un hombre llamado la bestia, el anticristo. Y utiliza sacerdotes, pastores. El enemigo no ve distinción de religiones. Donde está el error, allí se va a meter. Donde está la ignorancia, es su lugar, su oportunidad. La única manera de tener victoria o prevalecer sobre ese es conociendo su palabra. La Gran Babilonia se llama, ¿no es cierto? Babilonia quiere decir confusión. Hay una confusión total. No se sabe cuál es la verdad. Cualquier cosa es la verdad. Imponen costumbres sobre la gente que no está en la palabra de Dios. Entonces hay una confusión total. Y en esa confusión perdemos, ¿no es cierto? El hombre pierde, el mundo pierde. En cambio, en la verdad no hay confusión, no hay duda, no hay error, no hay ignorancia, no hay vacilación, solo hay verdad, hay certeza, convicción. Cristo tiene que reinar. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que usted necesita, eso es lo que cada uno necesita, lo que la iglesia necesita. Porque Cristo nos dará victoria junto con Él. Gloria sea su nombre. Estoy recordando allá el pasaje de Hechos 19, cuando Pablo estaba en Efeso. Efeso habla siempre de las regiones espirituales. ¿Qué es lo que pasa? Y pasó allí, dice que había 7 hijos de un tal Ezeba que quisieron echar un demonio fuera de un hombre. En la final dice el mal espíritu, ese espíritu maligno, malvado, malicioso, espíritu de maldad, quiere decir, salió del hombre y pasó a los 7 hijos de Seba, y ellos quedaron, dice, despojados, desnudos, dice, heridos, y huyeron. Ese que habla, que hay una actividad, ¿no es cierto?, espiritual en Efeso, una lucha. ¿Y ese de qué está hablando justamente? ¿Cómo queda la condición de los religiosos? Ese espíritu justamente es un espíritu de error, de mentira, de engaño, que de un hombre salta a otros y eso los deja en condición de ruina, les quita, les despoja de todo y les lastima, les hiere. Ese no está hablando, ¿no es cierto?, en lo natural, sino en lo espiritual. En las regiones celestes pasa eso. Es lo que ocurre, ¿no es cierto? Y allí los espíritus dijeron, Jesús sabemos quién es. Y a Pablo también lo reconocemos. El enemigo reconoce el poder de la gracia y gloria. La autoridad de la gracia y gloria. No hay lugar para ningún espíritu
espíritu de error, de mentira o de engaño, de ignorancia. Entiende, no somos nidos de esos espíritus de error, sino que en nosotros está el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de verdad, que echa fuera todo error, toda ignorancia. Gloria sea su nombre, hermanos. Hay victoria, los efesos en los lugares celestiales. Hay lucha, pero ellos vencen por el poder de la palabra. En este tiempo, hay una lucha espiritual. Hay una batalla espiritual. Y todos tomamos parte. O a favor o en contra. Nadie permanece neutral. O estamos peleando a favor o estamos en contra. No hay otro tercer lugar. Se dice, no, pero a mí no, ya está, ya. No hay dos, ¿no es cierto? Pues Dios, pues el enemigo, es la verdad o es la mentira, no hay un tercer lugar. Y dice la palabra, podemos mirar, Primera de Tesalonicenses, allí habla los vencedores totales, los santos que estarán viviendo en el último tiempo, experimentando la lucha final y la victoria final. Estarán vivos cuando Cristo venga. Gloria sea su nombre. Que en este último tiempo, hermanos, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pues aún habiendo padecido antes, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, y habiendo sido afrentado en Filipo, como ya sabéis, dice, en Filipo lo que tuvimos que pasar, pero nosotros, dice, tuvimos valentía en Dios, tuvimos de nuevo en Dios, tuvimos confianza en Dios nuestro. Eso que padecimos o que fuimos afrentados o avergonzados, nosotros seguimos teniendo confianza en nuestro Dios. De nuevo, valentía, valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Que dice, con gran combate, una gran batalla. La palabra gran quiere decir una batalla de mucho alcance, una batalla muy importante. Pablo dice, nosotros fuimos, llevamos la palabra en Tesalónica, los tesalonicenses, la gente común, corriente como nosotros, antes de Pablo eran idólatras, ¿no es cierto? Seguían sus ídolos, pero después se volvieron envueltos en una batalla espiritual muy grande. Una batalla muy grande realmente. De ahí que son vencedores totales, ¿no es cierto? De ahí que se les dará una corona también, que reinan con Cristo. Y la batalla, ¿cuál fue el conflicto? Si usted lee Hechos 17, 6, 7, allí está hablando, Hechos 17, cuando estaban ahí en Tesalónica, y dice, los que gobernaban a la gente en Tesalónica, cuando llegó Pablo y vio que Pablo les daba liberación por la palabra, se levantaron y hicieron alboroto. Los religiosos, los principales de la ciudad, y dijeron por Pablo y por Timoteo, lo que estaban en él, estos que alborotan el mundo, que hacen lío allá en Filipo, allá en Efeso, estos que alborotan, trastornan, desordenan todo el mundo, estos han venido también acá a Tesalónica. Y ellos dicen que hay otro rey, que se llama Jesús. Y están contradiciendo a nuestro gran emperador, el César. El mundo sigue hablando así. El creyente sigue hablando así por ignorancia. El único que trae orden y paz es Cristo. Solamente la gracia y gloria trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera vida, verdadera victoria. Aunque el enemigo diga, no, por ahí no se consigue nada. Hay otros que gobiernan y tienen que gobernar.
Hay un gran conflicto, dice Pablo. Llegamos a vosotros y había un gran conflicto. Entiende que nadie puede permanecer neutral. O nos rendimos a Cristo y decimos que Él gobierne, es necesario que Él controle mi vida, o que otro gobierne. Si es otro, mi viejo hombre, lo mismo, porque carne es carne, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Gloria, alabanza. Tenemos que mirar eso en este tiempo. Hay un gran conflicto, en medio de gran conflicto, dice. Y Filipenses 1:30 dice lo mismo. Pablo habla de ese conflicto. Esa palabra conflicto o batalla quiere decir una lucha muy grande, muy extenuante, muy intensa. Dice allí a los filipenses corredores, 1:30, ¿cómo dice? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Teniendo los hermanos de Filipo o de Tesalónica el mismo conflicto. Ese que habéis oído, que hay en mí y que habéis visto. Ustedes vieron, dice, ese conflicto. El mismo conflicto de Pablo lo tenían los hermanos de Tesalónica, los hermanos filipenses, los corredores. Y nosotros tenemos el conflicto, y es el mismo conflicto. El conflicto de las edades. El conflicto finalmente si Cristo reina o no. Pablo luchaba intensamente, agonizaba en oración, porque él estaba por los derechos de Cristo. Que Cristo es el único y legítimo gobernante. En esa lucha participamos. Si estamos aquí, no es por la religión, no es por la religión evangélica, no es por ninguna religión, es por los derechos de Cristo. Ni siquiera por nuestros propios derechos, por los derechos de Cristo. Él debe reinar, Él debe gobernar, Él debe señorear, Él debe controlar, Él debe ser Señor y cabeza. Gloria, aleluya. Alabanza. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Entiende lo que hablamos? No importa si Pablo escribió hace 2000 años, dice el mismo conflicto. El mismo Dios es, la misma palabra es, el mismo mundo es, la misma carne es el mismo conflicto. En el mismo conflicto peleamos no por los derechos ni del niño ni de la mujer, ni nos interesan los derechos del hombre ni del mundo. Los únicos derechos que nos interesan son los derechos de Cristo. Porque Él merece, Él corresponde. Él para esto murió, para esto resucitó y para esto volvió a vivir como hombre, para ser Señor de los que viven y de los que también partieron. Él es digno y se merece la gloria a Cristo, la honra a Cristo. Gloria sea su nombre. Cristo vive, Cristo reina. En mi corazón está su trono. Él no tiene corona de espinas, Él tiene corona de oro. Corona de oro. Tiene un cetro de oro. Ya no está en una cruz, está en un trono de gloria. Cristo merece, Cristo corresponde. Y si Él gobierna, todo estará bien. Gloria, aleluya. Gloria, alabanza. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.
Aleluya, alabanza, hermanos. Gloria a Cristo. Entonces, recuerde eso cada día, hermano. Cuando la palabra llegó a nuestra vida, llegó la gran oportunidad. Y si sabemos aprovechar la oportunidad, hermanos, será de bendición. Nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios no son en vano. Cuando tenía 24 años, lo primero que hice fue plantarme en esa verdad. Estaba en la iglesia y le dije al pastor, no quiero hacer esfuerzos en vano, estoy dispuesto a hacer sacrificios. Lo que tenga que hacer no hay problema con mi familia, pero sacrificio en vano, no. Sacrificio en vano quiere decir estar en error de doctrina. Cristo no va a decir, no, pero tu voluntad, no va a aceptar. Solamente si se hace en el orden divino, va a aceptar y va a reconocer. Por eso, el legalista, ¿cuántas obras y sacrificio hace para ser salvo? ¿Y le da salvación? Sacrificio en vano. La bolsa esa que tira todas sus obras y nunca va a llenar, siempre va a quedar vacía. Cuando el hombre dice, el religioso, dependo de mis obras para obtener algo, está perdiendo tiempo. Cuando este mundo dice, vamos a confiar en tales hombres que van a arreglar esta vida, está perdiendo tiempo, no va a pasar. Cuando uno dice, yo por mi esfuerzo y mi empeño y mi sacrificio voy a salir adelante, está tirando todo en una bolsa vacía. Vacío quiere decir en vano, cero, nada. ¿Entienden, hermanos? Cuando pasen 70 años uno se da cuenta que no fue nada. En cambio están aquellos que aprovechan su oportunidad. No viven en vano. Son vidas que realmente tienen mucho valor. Ese valor no depende de lo natural o lo material. Ese valor depende de lo espiritual. Por eso, hermanos, gloria sea su nombre. Pablo dice, nosotros no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo sea completo. Trabajamos, ayudamos, pero porque está la verdad. Porque si no estuviese la verdad, toda ayuda. Es como cuando uno quiere hacer algo y se acerca una criatura y quiere ayudar y uno dice, sí, podés ayudar. ¿Y cómo? No hagas nada, quédate quieto, ya es ayuda. Así decimos, ¿no es cierto? El hombre, ¿qué puede hacer para ayudarse? La única ayuda viene de lo espiritual. ¿Entiende, hermano? Y eso proviene de la palabra. Entonces, cuando tenés la palabra de Dios en tu mano, tenés el tesoro más grande. Tenés el tesoro más grande. La posesión más grande. ¡Aleluya! No hay posesión más grande. No hay un bien supremo tan grande como este. Es el bien supremo. No hay algo superior. El hombre, el mundo se jactará, tengo esto y lo otro, pero este es el bien supremo. El bien supremo, aleluya. Por eso nos gozamos en Cristo, hermanos. Que Él nos ayude para que tomemos parte en este conflicto. Cristo viene a poner fin a ese conflicto. Y nos gozamos que así sea, porque allí empezará tiempos de gloria, ¿no es cierto, hermanos? Amén.